parte, a ver si no se cumple eso de que nunca segundas partes fueron buenas, y de no te preocupes, pues si ya la primera no lo ha sido, por nada que se necesita. Bueno, continúo, nos quedamos, como vieron, con el tema de los fosfatos de Bucra. En el año 61 muere el sultán Mohamed V y le sustituye el príncipe Hassan II. Y bueno, lo digo con ayuda de los franceses y nosotros, por nuestra cuenta, se había conseguido expulsar al ejército de liberación, pero hay también otras fuerzas amparadas por el gobierno marroquí y ya atacan algunos puestos españoles. Por ejemplo, hay un incidente que tuvo resonancia internacional y es que apresan a unos ingenieros de una compañía que había americana, American Oil Company, y se lo llevan prisioneros unos soldados, porque iban con el uniforme, con la enseña de la FARC marroquí, y eran pues, un americano, un par de canadienses, un francés y 5 españoles. Y también los tuvieron retenidos. España naturalmente protestó y bueno, montó ya entonces rey Hassan II montó una operación también parecida a la que montó su padre cuando devolvieron los prisioneros del faro de Cabo Bojador. En el año 67 España crea la llamada la Asamblea General del Sáhara, en la que formaban parte los jefes saharauis, los chus saharauis más ancianos, más antiguos, más supuestamente prestigio. El tema no resultó como se pretendía, porque la juventud sahariana, saharaui, ella consideraba obsoleta esa institución, arcaica, y además España se equivocó un poco, porque nombró unos jefes de la Asamblea que venían recibiendo tradicionalmente regalos, dádivas, que repartían entre su familia, con lo cual perdía un poco de credibilidad el apoyo que estos daban a España. Pero lo más importante en esas fechas es que en el 73 se funda el Polisario, el Frente Popular de Liberación de la Sáhara, Alejandra y Río de Oro. Unos estudiantes marroquíes, amparados por Marruecos, con el apoyo económico del coronel Gaddafi de Libia y el apoyo de Argelia, permitiendo el libre tránsito, se funda, como digo, el Polisario, que tenía dos grupos, uno político que se componía de un informativo y diplomático para ir por las cancillerías europeas y africanas divulgando cuáles eran las pretensiones del Polisario, y otro militar, unos 600 hombres con armamento francés y español, y que ya empiezan a atacar algunos de los puestos españoles. España sigue con esa política equivocada desde mi punto de vista del secretismo, y aunque se producen algunas bajas por parte española, prácticamente no se le dio difusión. Por otro lado, el gobierno, Asuntos Exteriores, pues elabora un estatuto para el Sáhara, y un estatuto que contiene una serie de reformas. Se le va a dar a la Asamblea General, a la DEMAC, una mayor facultad a poder intervenir en la elaboración de presupuestos, en la fiscalidad del territorio. Se nombra un comandante, un gobernador militar nuevo, Gómez de Salazar, con un ayudante, un secretario, Rodríguez de Liguri, que se consideraban aperturistas, y España al mismo tiempo eleva a la ONU la pretensión de hacer un referéndum para la autodeterminación, y se lo comunica a las Naciones Unidas y se lo comunica a Marruecos. El tema pilla de sorpresa y Marruecos dice que para eso previamente tendrían que retirarse las tropas españolas y regresar todos los exiliados que hubiera. Para poder hacer ese referéndum, lo primero que había que hacer era un censo, y entonces en el año 74 se hace un censo que tuvo un reconocimiento por la rigurosidad con la que se hizo, tuvo un reconocimiento no solamente del pueblo saharaui y de España, sino internacionalmente. Vinieron técnicos de España y ayudados por oficiales
que hablaban artesanía, por estudiantes saharauis, pues primero se hizo el censo en las grandes capitales, en el Arún, en Villa Cisneros y en Esmara, y luego con avionetas, con helicópteros, con vehículos, pues se hizo incluso en los sitios donde estaban trabajando los saharauis dispersados y demás. El censo arrojó el dato de que en el Sáhara había 73.500 habitantes. Pero no fue solamente ya desde el punto numérico de los habitantes por lo que fue útil, sino que además se dio una serie de detalles. Por ejemplo, en qué trabajaban, por ejemplo, el índice de paro, la pirámide de edad, los hombres, las mujeres, y fue un tema, como digo, del censo la tribu Ergibat era la más importante, la más numerosa, el 50% de la población pertenecía a la tribu Ergibat, y bueno, con este censo España estuvo a la espera de que las Naciones Unidas le autorizaran en el primer semestre del 75 realizar este referéndum, esta autodeterminación. Y entonces se produce también la visita de una delegación de la ONU, de las Naciones Unidas. España quería que viniera esta visita porque Marruecos decía que no se daban las condiciones para realizar un referéndum. Y España quería que se comprobara que sí. Y efectivamente, el 10 de mayo, me parece, que fue del 75, llegó esa delegación compuesta por 3 miembros, uno de Costa de Marfil, que iba a actuar como presidente, otro de Irán y otro, que si no me acuerdo, Marta Jiménez, de Cuba. Aparentemente compensados geográficamente, pero no era así, porque 2 de ellos eran muy pro-marroquí. Yo recuerdo porque, no sé por qué a mí la bandera me comisionó que fuera uno de los varios de la bandera que fuimos allí al aeropuerto a esperarle, y nos vimos desagradablemente sorprendidos con que el Polisario, que se daba cuenta de la importancia de esta visita, había organizado un maremágnum con pancartas hostiles a la presencia de España, pidiendo que España se retirara de la... Imaginaros que eso sentó muy mal a todos los que, por conocer el territorio, porque ahora ahí sabíamos la realidad que España sabía, en ese siglo casi de presencia ahí, sabía que sacar a España no sacó nada, por no sacar, como han visto antes, no sacó ni los fosfatos. España lo que hizo fue hospitales, escuelas, carreteras, puntos de aguada, pagar un desempleado saharaui como no se pagaba en ningún otro sitio. Se sorprendería si le dijera que la renta per cápita del saharaui llegó a ser de las más altas de África. Y realmente cogió de sorpresa el que hubiera ese rechazo. La comisión visitó varios poblados y regresó a Madrid. Primero había sido, antes de llegar a Sagra, había sido recibida por Cortina, que era el ministro, y al regreso pues también lo recibió Cortina y el presidente Arias Navarro. Y estos ya pues le avisaron a la delegación que España responsabilizaba a las Naciones Unidas si no se permitía y no se podía llevar a cabo ese referéndum, que era lo que quería llevar a España, lo que quería España que se hiciera. Y entonces se entró, estamos hablando mayo del 75, en una etapa realmente de inquietud, en el sentido de desconcierto. Era un momento difícil. Había habido, ustedes tampoco lo recuerdan, todos son jovencísimos, los fusilamientos de Hoyo de Manzanares, y eso había provocado un rechazo internacional contra España, y entonces hay que entender que el gobierno de Arias Navarro se sentía realmente muy presionado. Luego, bueno, pues la opinión pública en España estaba dividida. Por un lado, los sectores económico-financieros apoyaban la tesis que eran pro-marroquí y que se debiera a Marruecos. En cambio, asuntos exteriores y los militares que estábamos allí éramos partidarios de que se le diera al pueblo saharaui, que considerábamos que era su real vuelta. Y, bueno, en ese ambiente, en ese contexto de inquietud y de duda, llega la presentación previa de los documentos de España, porque Marruecos había conseguido que se llevara el tema, como quería Marruecos, al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Esto fue una sesión tonta de España, al
principios de los 60, que confiado en las buenas relaciones tradicionales con Marruecos, se entró en consentir una serie de temas que había, que nunca España había cedido en ellos, y en este caso lo cedió, y total que Marruecos consiguió llevar el tema del Sáhara como digo, al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, porque Marruecos decía que lo que España decía de que aquello era, cuando España llegó en 1884, un res nullius, una zona de nadie, una cosa de nadie, un objeto de nadie, Marruecos decía que no era así. Por tal que el tema se lleva, España presentó un trabajo magnífico, nada menos desde los Reyes Católicos, con una serie de datos y demás, pero daba igual porque la suerte estaba echada. No era solamente ya Francia y Marruecos, sino que Estados Unidos estaban decididos que dijera lo que dijera el Tribunal de Justicia de La Haya, España tendría que retirarse del Sáhara. Y el 16 de octubre, a las 5 de la tarde, el Tribunal de La Haya dice su dictamen. Y el dictamen que dice el Tribunal de La Haya primero hace un estudio generalizado de la colonización, luego habla del caso específico del Sáhara español y luego contesta a las dos preguntas que le hacía la Asamblea. La primera respuesta del tribunal se puede considerar un poco negativa para España, contraria a España, porque viene a decir que aunque cuando España llega en el 84, es verdad que lo que había allí eran nómadas, pero dice que estaban agrupados familiarmente, políticamente, bajo el mando de jefes competentes para representarlo. Y decía una cosa que no dejaba de ser verdad, que España precisamente había dicho y había justificado su presencia allí en acuerdo con esos jefes. En cambio, la segunda cosa no le daba la razón a Marruecos, porque Marruecos había presentado una serie de argumentos diciendo el nombramiento de Cádiz, el cobro de tributo, y entonces el Tribunal de La Haya decía que aunque eso no significaba que hubiera ninguna soberanía territorial del sultán de Marruecos con el Sáhara. Sí eran unos indicios jurídicos de vasallaje, pero no de soberanía territorial. En cuanto a Mauritania, no había el caso ni siquiera de uno, ni de soberanía, ni de vasallaje, pero sí le concedía el derecho a Mauritania de que los nativos de Mauritania tenían derechos desde hacía mucho tiempo a pastar y en los pozos y en las aguadas que había allí por el Sáhara. Acababa su dictamen el Tribunal de La Haya diciendo que, dada la peculiaridad de esa relación, en ningún caso se había visto que hubiera una dependencia de soberanía territorial del Sáhara con el sultán de Marruecos. Por lo tanto, lo que procedía, dijo el Tribunal de La Haya, era la autodeterminación para que expresaran su opinión, su deseo del pueblo. No fue esa la interpretación de Hassan II. Una hora más tarde, a las 6:30 de ese 16 de octubre, emitía un mensaje televisivo que dio la vuelta al mundo. Yo el tema no lo sé de memoria como el resto de la conferencia, pero muchos años dándola, pero les voy a leer lo que dice al respecto el general Fernández Aceituno, que me parece uno de los libros de tensa bibliografía que hay, a los que yo le doy más crédito, y que además me resulta curioso porque este hombre, antiguo oficial de Nómada, es el niño que aparece en la foto junto a sus padres, y el matrimonio Lindbergh en Villacernero, cuando les conté que en el 33 acogieron al matrimonio de los dos. Me van a perdonar que lea lo que al respecto dice el general Fernández Aceituno. Adiós al Sáhara, llama este capítulo. Este es un libro de mucho que hay, ¿verdad? Ifni Sáhara, una encrucijada en la historia de España. Bueno, pues dice, el 16 de octubre a las 18:30, como yo lo había dicho, como veis de verdad que no sé de memoria, como se lo sabían ustedes y llevaron tanto tiempo con este tema. El rey Hassan II, con un giro al estilo de la más alta escuela maquiavélica, se dirigió en un trascendental mensaje a su pueblo para decirle que la resolución del Tribunal de La Haya
había dado la razón a las tesis marroquíes, toda vez que según su criterio no existía diferencia entre los lazos de soberanía y los lazos de vasallaje de tribus saharauis al reino de Marruecos, subrayando la importancia que esta noción de vasallaje tiene en el derecho internacional musulmán, que es verdad, porque los musulmanes le dan mucha importancia al tema del vasallaje. Enardecidas las masas con estas palabras, como era de esperar, porque los pueblos árabes, estas cosas se apuntan inmediatamente todo. Abordó el monarca a continuación el verdadero objetivo del mensaje, premeditadamente estudiado tiempos atrás, cuál era la realización de una marcha pacífica. El monarca la anunció con estas palabras. Muy bien, señor, y termino. Querido pueblo, no nos resta más que recuperar nuestro Sáhara, cuyas puertas se nos han abierto legalmente con la realización de una marcha pacífica compuesta por 350.000 personas desarmadas que penetrarán en las tierras del sur bajo cantos coránicos. A continuación decía que se abrían una serie de oficinas de reclutamiento y efectivamente empezaron a apuntarse. Bueno, lo previsto era que esas 350.000 personas entraran por 35 puntos distintos en grupos de 10.000. Al día siguiente, nuestro representante en las Naciones Unidas, Jaime de Piniés, que yo además he tenido la oportunidad luego de conocerlo y hablar con él del tema, inicia una serie de gestiones maratonianas para intentar reunirse con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y consigue reunirse con representantes de Estados Unidos, Francia, Italia, China, algunos, y con otros en una fiesta que había en el Waldorf Astoria. Y entonces, claro, le pone sobre aviso, que no se puede consentir, que la llamada marcha pacífica pone en peligro la seguridad de la zona y quiere que el secretario de las Naciones Unidas, Bahrein, tome una medida y que eso no lo permita. El 21, estamos hablando de octubre del 75, el ministro de la presidencia, lo llamaba Solís, bueno, José Solís, el ministro nacional del movimiento, que era un hombre que alardeaba de tener una buena relación con el monarca alauita, vuela en un mister a Marrakech para entrevistarse con Hassan. Recuerdo los titulares rotativos de la prensa española que Solís inició estas conversaciones de cordobés a cordobés. Yo no sé si los antepasados de Solís eran cordobeses, pero los de Hassan muy probablemente sí que lo fueran. Parece ser que las conversaciones fueron muy amistosas y Hassan le dijo que en absoluto esto ponía en peligro la seguridad de un país hermano y amigo como España, simplemente era reivindicar los derechos inalienables. Bueno, España naturalmente, para que no le ocurriera como lo de Ifni y Sáhara que he contado antes, que se nos cogió un poco por sorpresa y que fue muy difícil aquello sacarlo airosamente, como finalmente se sacó, tomó una serie de medidas haciendo un despliegue por si la marcha no era tan pacífica, y aparte porque los informes decían que, como era lógico, se estaba procediendo a una concentración de fuerza, batallón de carros de combate marroquí en la zona de Tarfaya, o sea, que la marcha era en principio pacífica. Bueno, en la conversación de Solís con Hassan II ya se había rebautizado la marcha y se empezó a llamarle verde, la marcha esa en principio pacífica, pero ya era la marcha verde. Y entonces España, pues bueno, hizo allí, repito, que ustedes no sean todos o la mayoría militares, pero ya saben cómo es esto, que se procede a un despliegue en profundidad, con una vanguardia, con grueso, bueno. Y entonces llegaron una serie de importantes refuerzos. Recuerdo que llegó un batallón de carros de combate M48, llegó el grupo 12 autopropulsado de la división acorazada Brunete con el material norteamericano lo más moderno que en ese momento existía. Luego otra bandera paracaidista que vino a sumarse a lo que estábamos allí. Nosotros la mía llevábamos un año y pico, pero vino otra para refuerzo. Unidades del batallón de infantería de Canarias 50 y de Tenerife 49, los 2 tercios saharianos que había, o sea, se formó verdaderamente una... A eso había que sumarle la flota que vino a Canarias,
parte de la flota, la aviación que está arrancando, porque vuelvo a repetir, en principio todo el mundo puede decir lo pacífico que tú quieras, pero podía no ser así. Y, bueno, esa tropa que había allí, sobre decirles que eran la florinata del ejército, no me refiero a mí, con mi excepción, el resto de mis compañeros, jefes, oficiales, suboficiales y tropa, eran, repito, la florinata del ejército. Y curtido en esa escuela de mando que era el Sáhara. Y encima, con una elevadísima moral que teníamos, persuadidos como estábamos, de que defendíamos un trozo de España. Y por si esa moral había flaqueado algo, que en algunos momentos y a algunos les flaqueó, porque en la península estas cosas no acababan de comprenderse, sin llegar a los años principios del siglo XX y la semana trágica de Barcelona y demás, pero en fin, no era todo el fervor patriótico que cabía esperar y cabía pensar, como por ejemplo, perdonadme que haga la comparación, se produjo con las Malvinas y los ingleses. Discúlpenme que de este salto no tiene nada que ver con la conferencia, pero el error que cometió el ejército argentino, que yo admiro y con el que he convivido y tengo una magnífica relación con ellos, pero fue no darse cuenta que hasta el último inglés hubiera muerto por las Malvinas. Y hay escenas de madres despidiendo a los niños con las banderas ingleses. Bueno, ese caso en España tan exagerado no se da. Ni se daría ahora, no corren los tiempos, no en España ni por el mundo. Y entonces, cuento esto para decir que en algún momento, claro, la gente dice, oye, a ver si vamos a estar aquí haciendo el tonto, y estamos aquí con esto, y resulta que la gente, no, España sí había un apoyo, pero no, en fin, como era eso. Pero decía que para elevar esta moral a quien lo hubiera flaqueado, se produjo la visita el domingo 2 de noviembre del entonces príncipe Juan Carlos, que había asumido la jefatura del Estado por la enfermedad de Franco. Juan Carlos nos reunió allí en el apartamento del Tercio a 500 oficiales y suboficiales de las unidades que estaban ahí, y yo recuerdo perfectamente sus palabras, que dijo que no nos preocupáramos, que pasara lo que pasara, el ejército mantendría intacto su prestigio y su honor. Y creo que fue así, porque a mí me parece que en contra de lo que la gente dice y cuenta y parece, a mí me parece que el ejército, entre otras cosas, como saben ustedes perfectamente, está en primer tiempo del saludo del poder civil, hizo lo que le dijeron que hiciera, el mundo por otro lado la había dejado en solitario, y luego vamos a ver cómo evoluciona este tema. En cuanto a la Marcha Verde, el jueves de la Marcha Verde, el 29 de octubre, llega a la zona de Tarfaya, en los camiones, como digo, que venían, requisados, se dirigen ahí al puesto de TAP fronterizo, que había sido ya abandonado por las tropas españolas para replegarse a la zona TAP, y ahí inicia una marcha de unos 30 kilómetros que, a pie, andando, que la inician, como había dicho Hassan II en su alocución, la inician el 7 de noviembre. El despliegue, en lo que a mi unidad respecta, a los paracaidistas, se nos había encomendado la defensa de última instancia de la YUM, entonces mandaron una compañía, en otros momentos se llamaba de armas pesadas, de plan mayor, como quiera llamarle. Lo cierto es que yo tenía mis secciones de mortero, de cañones sin retroceso, de ametralladoras antiaéreas, las desplegué por allí, por donde me dijo el jefe la manera de desplegar, y recuerdo que la gente que pasaba por allí, pues, se mostraba agradecida de que estuviéramos dispuestos, como estamos, si llegaba el caso, a defenderlo. La Marcha Verde penetra se queda a unos 4 kilómetros de las alambradas y de los campos de minas que había, perfectamente con letreros en español y en hasaní, porque España no quería que se produjera ninguna víctima inocente. Y bueno, no se puede imaginar, yo al día siguiente, porque me invitaron y claro lo hice, sobrevolé en helicóptero el campamento de la Marcha Verde, a muy baja altura, no mucho más de este techo, y bueno, yo, en artículos que he escrito en ABC, en La Razón, en El País, al tocar ese punto digo que no sabía, me encontré sorprendido, no sabía si me encontraba en un campamento de las 1001 noches o en el previo del desembarco de Normandía, porque no se pueden imaginar las tiendas perfectamente alineadas,
los camiones perfectamente alineados. No sé si se puede dar la expresión. No era mi deseo decir, no soy en absoluto nada blasfemo. Y bueno, los camiones perfectamente alineados, los aljibes, los puntos de socorro, todo perfectamente. Y claro, eso yo me hice un artículo sin nombrar a Estados Unidos, pero decía que desperdía, como decía el aroma, el típico sabor de una conocida marca de cigarrillo. En alusión creo que al whisky, yo no fumo, me parece que el whisky es el que decía eso, del típico sabor americano. Bueno, pues ahí se desprendía, pues con todos mis respetos a Marruecos, no se dio capaz de esa perfecta organización logística. Al día siguiente, Carlos, el ministro de la Gobernación, vuela otra vez a se entrevista con el rey, con Hassan II, no transcribió nada de lo que se dijo, pero alguna prensa extranjera dice que Carlos le dijo que si quería guerra. Y lo cierto es que Hassan II comunicado que los objetivos de la Marcha Verde se habían cumplido y que se retiraban, como efectivamente se retiraron ordenadamente a la zona de Tafalla. El día 11, una importante delegación marroquí con el primer ministro y mauritana con el ministro de Asuntos Exteriores acuden a Madrid, lo que motivó la protesta de Boumediene, el presidente de Argelia, de que se recibiera a estos dos países y no a ellos. Y se inician las conversaciones de Madrid. Conversaciones que se tacharon de secretas, porque secretas fueron. La verdad es que eso, fijaros que estoy diciendo el 11 de noviembre y hasta el 6 de diciembre no se le dio publicidad en España. Y entonces en esas conversaciones, pues España va a llegar a un acuerdo de entregarle a Marruecos y a Mauritania. Pero esto lleva su proceso. España dice que se retiraría de allí el 28 de febrero, pide que se nombren dos gobernadores para auxiliar al gobernador español, Gómez de Salazar, uno marroquí, y estas conversaciones, repito, secretas, intenta España cubrir la apariencia, maquillarla, diciendo, comunicándoselo a las Cortes nunca se le había comunicado, en fin, hace un escrito a las Cortes que se aprueba, por lo visto, con 40 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Conversaciones estas de Madrid, yo no soy en absoluto un profesional jurista de la abogacía, porque eso es elemental, que eran nulas de pleno derecho. ¿Y por qué eran nulas de pleno derecho? Pues porque según un artículo del Congreso de Viena, creo que es del 53, dice que lo son todos los acuerdos que se lleguen en contra de un derecho internacional que ya existe. Y el derecho internacional de la autodeterminación del pueblo saharaui existía. Pero aparte de eso, para mayor INRI, es que habían llegado ahí a una conclusión unos personajes que carecían de capacidad jurídica, Marruecos y Mauritania, para obligarse con un objeto, unos territorios que no le pertenecían. Ni siquiera España, como potencia administradora, podía hacer otra cosa que, siguiendo el dictamen de la ONU, pues proceder a la descolonización, pero no ceder esos derechos a un grupo como era la Asamblea General, la llamada estructura colonial. Mientras, en el Sáhara, ya viendo ustedes, pues hay una persona que también el tema lo conoce muy bien, como es el coronel Perote, y es posible que haya otros muchos de ustedes que a lo mejor pues también andaban por allí, porque yo con alguna vez de vez en cuando me encontraba yo, gente cantando, estamos por allí en aquellos años, pues cambia de inversión. Bueno, en aquellos días, en la sala, pues eran de desconcierto, claro. El PUMS había desaparecido, se había pasado al Polisario, el Polisario continuaba con sus ataques aislados y poco a poco se habían ido replegando las unidades. Todas las del norte, Hausa, Mares, sobre Esmara, el 29 de noviembre me contaron que los saharauis que estaban allí en el mar recogieron sus cosas, sus barcos e iniciaron un éxodo a Argelia, concretamente a Tinduf. Las otras pues se fueron replegando igual sobre Cayú, sobre Villa Cisneros,
Total, que a mediados de diciembre solamente quedaban unos pocos efectivos españoles en el Ayun y en Villacisnero y en el Pantalán de Fosbucrat, esa empresa en Minsa, empresa nacional minera del Sáhara, había cambiado su nombre a Fosbucrat por la importancia de los fosfatos y demás. Bueno, pues personal de Fosbucrat en el Pantalán y demás. Hasta 1 de enero que se traslada, los que estaban en Ayun se trasladan a la playa, a la cabeza de playa, donde ahí serían posteriormente relevados por el ejército marroquí, por la FARC. Y en esos días se llevó a cabo la operación Golondrina, que a mí me parece que fue un éxito de la capacidad española, porque con no demasiados medios pues se evacuaron 18.000 personas, 25.000 toneladas de material, 4 o 5.000 vehículos, ruedas y cadenas, 20 helicópteros. A mí me parece que fue también un éxito de organización. Y nuestra bandera, de todas formas, no salió en el gobierno militar del Sáhara hasta el 28 de febrero y el gobernador militar que he dicho antes, Gómez de Salazar, pues actualmente se retiró y al día siguiente, como digo, en Villacisnero, como empecé a contarles esta historia. Resumen final del hecho. España cometió allí una serie de indudales errores. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, el desinterés de los distintos gobiernos, que hacían que los presupuestos fueran ridículos, los efectivos, las tropas que de allí tampoco eran muy numerosas. Luego no se valoró la importancia de algunas de las tribus, es decir, el peso que tenía la tribu esta de Ribat, y no se le dio la importancia. Otro error fue no introducir en su momento, con una visión de futuro, a la juventud saharaui en los puestos de la administración que se quedaban vacantes, que se cubrían siempre por compatriotas nuestros, por españoles, lógicamente atraídos por un mayor sueldo, totalmente lógico. Es decir, también los militares que estábamos allí no estábamos porque ganábamos más, estábamos porque era nuestra unidad, pero lo cierto es que se ganaba bastante más. Luego, lógicamente, hoy el resto de la administración lo mismo. Es que, no os he contado, pero aunque pudierais pensar, porque no me ha dado tiempo, por no pasarme de la hora, cómo eran esas poblaciones, creo que tengo tiempo de decir muy breve cómo eran, y no solamente militares, es decir, cuando yo llegué en el 62, verdaderamente la Ayun era un pueblo, bueno, la luz la cortaban a las 10 de la noche, había prácticamente nada. Recuerdo que los oficiales de paracaidistas vivíamos en un sitio que se llamaba Villalata, que como su nombre indica, ya podéis imaginarse cómo era. Ahora recuerdo que 6 tenientes vivíamos en 3 literas, en 2 literas a 3, no recuerdo perfectamente, porque puede parecer que no viene al caso, pero viene al caso para ver cómo evolucionó aquello, que ahora recuerdo que me cayó en la cabeza un pedazo de cucaracha, así de grande, de techo y demás. Yo que intento ser pragmático en mi vida, me dormí porque dije, bueno, en el mundo puede caer a quien le caiga una cucaracha, hay quien le caiga 2, y me dormí tan tranquilo. Meses más tarde me volvió a caer otra, era primero. Dicho sea de paso, no vivíamos igual los militares que, por ejemplo, los ingenieros que he citado antes de Adaro. Los ingenieros de Adaro, bueno, una vez que me invitaron, porque además tuve una circunstancia de uno de los ingenieros que descubrió aquello, porque pues, el cuñado mío conozco ya entero. Con aire acondicionado, moquete, pero en fin, lo cierto es que en el 62, pero esas poblaciones, el Ayun, Villacisnero, fueron mejorando muchísimo. Ya conté cuando empecé esta exposición, esta charla, que al final había un parador de turismo, pero un parador de turismo magnífico. La vida no era igual, naturalmente, en esas poblaciones, Villacisnero, el Ayun, el Ayun estaba a 28 kilómetros de la costa, Villacisnero en la propia costa. Entonces, claro, el clima, porque ahí lo que le condicionaba mucho era el clima. Esmara era una población, la población santa, como he dicho antes, que estaba bien, pero ya con un clima, y luego en el interior, bueno, pues muy mal, porque se estaba muy mal, no, la mayor parte de los compañeros nuestros, oficiales y suboficiales, la tropa no tenía su familia, porque no tenía forma de vivir allí con ella, y luego lo condicionaba mucho lo que he dicho antes, la temperatura. Yo recuerdo, por ejemplo, que Maves, que está en la frontera
frontera con Argelia, un lanzamiento paracaidista que hicimos allí. Los lanzamientos paracaidistas son siempre muy temprano, debimos despegar de la Luna a lo mejor a las 7:30, 7:30, y saltar a las 8, 8:30. Bueno, cuando saltamos el mismo vez, hacía ya casi 50 grados de temperatura. Entonces, bueno, quiero decir que esto te condicionaba mucho la vida. Pero realmente esos poblados eran muy distintos, pero España, insisto, habremos seguido al caso de los errores que había cometido. Pero los errores que cometió España también fue el querer parecerse a Portugal en el tema de convertir aquellas zonas en provincia. Eso fue un error, porque no era lo mismo Angola que el Sáhara, completamente distinto. Y luego, por último, también el capitalizar, el darle el juego a Marruecos, y que fuera un tema bilateral, cuando mucho más peso tendría la opinión del pueblo saharaui que el propio Marruecos. También hay que criticar la actitud de países como Francia y Estados Unidos, pero que hay que de alguna forma entenderla. No fue por capricho, yo lo atribuyo, también lo he leído en infinidad de textos, de libros, a que Kissinger recibió un informe preocupante en el sentido de cómo se estaba extendiendo el socialismo en Argelia. Y entonces parecía lógico que Francia y Estados Unidos apoyaran un régimen conservador como era el del Reino de Marruecos, que encima pasó a malos momentos por el paro, por el hambre, y era una oportunidad con esto de la marcha verde, el apoyarlo como ahora. Y luego el tema de Estados Unidos es que Estados Unidos, por las razones que sean, y yo soy bastante pro-norteamericano en muchos aspectos, porque he hecho infinidad de cursos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran simpatía hacia Marruecos, de siempre. Si les cuento un caso, es insólito. El mismo día que las tropas del general Montgomery rompen las líneas del Africa Corps en el Alamein, ese día zarpa de la costa este norteamericana una flota al mando del general Patton. Empieza la operación Antorcha, desembarcan en la costa occidental africana y a pocos días de ese desembarco el presidente Roosevelt vuela a Casablanca y en el palacio invita al sultán Mohamed V, que en ese momento era una figura decorativa, y brinda por la independencia de Marruecos, pero en presencia de los generales franceses de Gaulle y Giraud. Esto demuestra, se debieron de quedar helados, claro, porque en ese momento ese Marruecos era Francia. Y esto naturalmente indica que, por las circunstancias que sean, los Estados Unidos han demostrado siempre una simpatía especial hacia Marruecos. Cuando esto nosotros ya nos vamos, ¿cómo continúa el tema? Escapa la conferencia, muy brevemente decirle que continuó la guerra entre Marruecos y el Polisario. Marruecos levanta seis muros, pero uno de ellos era de 600 kilómetros y 4 metros de altura y cada 10-12 kilómetros una serie de barreras electrónicas de la Casa Westinghouse norteamericana. Y bueno, Marruecos tiene allí unos 150.000 hombres desplegados, lo mejor de su ejército, por lo que la batalla que pudiéramos llamar militar parece que la tiene ganada contra el Polisario. No es lo mismo, no ocurre lo mismo con la diplomática, porque 80 países reconocen a la raza, a la República Árabe Saharaui Democrática. Por cierto, entre ellos no España, Francia, Estados Unidos, que últimamente han adoptado las tesis marroquí, pero en el sentido de darle una autodeterminación. El tema estábamos ahí, a la vez Marruecos no entra en el juego de hacerle, los americanos hace unos años pues hicieron el plan Baker para llegar a un acuerdo y estar a las dos partes, a las Fuerzas Armadas marroquíes y al Polisario, que se pusieran de acuerdo, y eso hay un compás de espera en el que, insisto, en España, ustedes lo conocerán porque a veces salta en la prensa, pues se oyen voces disconformes con nuestra gestión
con ese casi siglo que digo que estuvimos allí, una reivindicación. Nuestra misma conferencia, aparte de la universidad, y hace un rato que comentaba con alguien de ustedes, pues allí también un sitio, el título de los que me invitaban a los amigos del pueblo saharaui, en Cataluña, en Barcelona. Bueno, en uno de los pueblos de Barcelona. Y, efectivamente, bueno, allí había los españoles de esa peña, de ese grupo, de ese club, y una serie de saharauis afincados en España. Y esos saharauis me reconocían, no tenían por qué hacerlo, su recuerdo y su agradecimiento a la labor que realizó España allí. España no es que fuera modélica, tampoco lo fueron ninguno de los países que tenían en África también una situación parecida a la nuestra, pero nosotros por lo menos fue incruenta nuestra marcha de allí y, bueno, en ningún momento España ejerció un peso colonial, como sí hemos visto. Miren, yo conozco, y termino, yo conozco un montón de países del mundo. Y me sorprende, por ejemplo, en Nueva Zelanda, cuando estuve, y yo lo que he conocido de la historia, y allí incluso grabado, que los británicos, conforme desembarcaban por la pasarela de los barcos, le iban cortando la cabeza a los aborígenes. Pues no quieran saber el respeto y el cariño que le tienen ahí. Cito Nueva Zelanda, como podríamos ir a otro sitio, a la corona británica. ¿Cuál es la moraleja? Pues la moraleja es que nosotros hemos sabido vendernos mal, hemos hecho un mal marketing, porque que ahora se nos reclame nuestra labor, nuestra gestión en el Sahara y parezca que es por lo peor, cuando, como digo, no sacamos ni siquiera para pagar una de las conductos de la cinta extractora. En fin, vuelvo a repetir, en este, no quiero pasarme de la hora, lo mismo que les he dicho antes, ahora ya no va a haber oportunidad, eso de que no hay dos sin tres, no va a haber tres, porque yo ya no, por supuesto, nadie me va a volver a invitar, como no sea para hablar de fútbol, de toros, de cine, que seguro que le va a resultar a ustedes más o menos que esto. Pero en fin, seguramente, por si no volvemos a encontrarnos, que les deseo todo lo mejor, tanto a nivel profesional como personal, y que si alguna vez volvemos a coincidir, que sepan, aunque no les sirva de mucho, que me iban a tener un amigo.